Ya sabemos que dependiendo la forma que tenga el gráfico de una serie, es probable que esa serie sea o no estacionaria. Por ejemplo, tenemos este gráfico donde tenemos una serie que es puramente estacionaria y la característica es que tiende a moverse en torno a una media, tiene una varianza relativamente constante. En cambio, series que tengan tendencias o que por un largo periodo se alejen de una media y después vuelvan, son más probables de ser no estacionarias. También ya sabemos que al mirar la función de autocorrelación parcial, cuando una serie es puramente estacionaria, no existen en este caso autocorrelaciones parciales ni autocorrelaciones que sean significativas, como el caso que estoy mostrando. En cambio, si una serie es estacionaria no pura, como en el caso que estoy aquí mostrando la serie R, la función de autocorrelación cae en forma geométrica o rápidamente hacia cero, y normalmente vamos a tener uno o dos, o dependiendo este caso, autocorrelaciones parciales distintas de cero. Sin embargo, cuando la serie es no estacionaria, como la serie Y, vamos a tener esta larga dependencia en el tiempo, lo cual se denota por una función de autocorrelación que no cae en forma geométrica a cero. Ahora, la estadística que está diseñada para econometría de serie de tiempo está, en este caso, particularmente hecha para series que son estacionarias puras, como la que estoy mostrando, o estacionarias, pero altamente dependientes, como el caso de la serie R. Sin embargo, casos como la serie Y, la serie P, no, digamos, no pueden ser abordados. ¿Cuál es el problema? Es que en la práctica las series económicas son más parecidas a las últimas, es decir, aquellas que se comportan como no estacionarias. De hecho, aquí en IBIUS tengo la tasa de desocupación nacional entre el año 86 hasta el año 2017, y vemos que efectivamente esta serie de tiempo no es estacionaria. Tiene medias que es distinta, por periodos tiende a crecer en el tiempo, otro periodo tiende a mantenerse estable, por lo tanto, es no estacionaria. De hecho, al mirar la función de autocorrelación, el correlograma, vemos que efectivamente esta serie tiene una alta dependencia en el tiempo, la función de autocorrelación no cae rápidamente a cero. Además, esto como especie de ola que muestra aquí, que va bajando, luego sube, es básicamente debido al componente estacional que muestra esta serie. Ahora, respecto a la función de autocorrelación parcial, que es la que, recuerdo, compara periodos o rezagos, limpiando los rezagos intermedios, me indica que, por ejemplo, la tasa de desocupación en un mes dado es altamente dependiente con un mes anterior, 2 meses anteriores, y de hecho hasta 13 meses anteriores. Por lo tanto, esto está indicando efectivamente que la tasa de desocupación, más que ser estacionaria como uno la pensaría, o como uno pensaría que debiese comportarse debido a la existencia de la tasa natural de desempleo, da la impresión que fuese más no estacionaria. Ahora, ¿cómo podríamos explicar esta no estacionalidad de la tasa de tiempo? Bueno, podríamos pensar que el valor promedio de esta serie va cambiando en el tiempo porque corresponde a la NAIRU, que es la tasa natural de desempleo no aceleradora de la inflación. Y esta tasa puede que no sea constante, sino que puede ser que, dependiendo de las condiciones económicas, entonces vaya fluctuando en el tiempo. Y eso entonces sería consistente con la existencia de una tasa o con la existencia de una tasa de desocupación que no es estacionaria. Ahora, como nosotros vamos a lidiar con estas series que son no estacionarias y tenemos que trabajar en términos estadísticos con series que son estacionarias, lo que voy a presentar a continuación es cómo inducir la estacionalidad de la serie de tiempo. Es decir, cómo a partir de series que son no estacionarias, nosotros podemos conseguir la estacionalidad, y normalmente existen tres formas: la estacionalidad en tendencia, la estacionalidad en diferencia, y por tercer punto tenemos la cointegración, que yo creo que es de las más interesantes por lo informativo que puede ser este método. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una serie que evidentemente tiene una tendencia determinística a crecer en el tiempo, como la serie MT que teníamos nosotros en IBIO, nosotros podríamos pensar que esta serie efectivamente va creciendo en torno a una tendencia, y, digamos, los desvíos de esa tendencia son más o menos regulares. Es decir, que si por ustedes un momento ustedes logran esta línea roja, que es la tendencia, empezar a moverla y de modo que quede totalmente horizontal, van a ver que efectivamente la serie tiende a moverse en torno a esta tendencia. Es decir, que si a esta serie azul, que es la serie MT, le restamos la tendencia o le eliminamos el efecto de la tendencia, debería tender a comportarse como estacionaria. Y eso entonces indicaría que esta serie es estacionaria en tendencia, que una vez que se le remueve el efecto de la tendencia, se transforma en, en estacionaria. Desde el punto de vista técnico, entonces, lo que nosotros hacemos para quitar el efecto de la tendencia es una regresión de mínimo cuadrado ordinario,
donde la variable dependiente MT la vamos a regresionar sobre una constante, sobre una tendencia, y MT asterisco en este caso es el residuo, o sea, sería un estimador de ese residuo que nosotros conocemos y que sabemos que es la resta entre MT menos la constante, menos en este caso el efecto de la tendencia. Por lo tanto, ¿cuál es la serie sin tendencia? Bueno, sería la serie MT asterisco. Entonces, MT asterisco, aparte de representar los residuos en esta ecuación, MT entonces se transforma de inmediato en la serie MT sin efecto de la tendencia. O sea, una vez que quitamos el efecto de esa tendencia que es evidente en el tiempo. ¿Cómo puedo asegurar yo esto? Porque si ustedes se fijan, ¿qué es lo que va a hacer MT asterisco, que es el residuo de la regresión? Va a ser la serie MT original, donde le vamos a estar restando el valor de la constante y le vamos a estar restando gamma por t. O sea, le quitamos, en este caso, el efecto no deseado de la tendencia. Bien, ¿cómo lo hacemos eso? Vamos a IBIO y abrimos la serie MT, que está aquí. Y vemos entonces que efectivamente tiene tendencia y vamos a tratar de quitarla. ¿Cómo hacemos? Vamos a Quick, estimar ecuación. Vamos a escribir entonces que es la serie M, que depende entonces de una constante y de la tendencia. Recuerden que la tendencia se anota como @trend. Al hacer entonces esta regresión, obtenemos los resultados. Efectivamente, la tendencia es altamente significativa, tiene un valor P que es de un 0%, por lo tanto me está indicando que la tendencia, ¿cierto?, es una variable significativa dentro de la regresión. Y una vez que tenemos entonces escrita esta regresión, que de hecho aquí voy a compartir una pantalla en blanco para que la podamos notar. Entonces yo podría escribir la siguiente ecuación estimada. Yo podría escribir que MT entonces va a ser igual a menos 0,62 más 0,39 entonces por la tendencia, que fue el efecto que calculamos, y más el residuo. Y recuerden que el residuo le llamamos MT asterisco. ¿Bien? Esa sería entonces la función de regresión muestral estimada. Ahora, si esto entonces es el efecto de la tendencia y yo a la serie MT le resto el efecto de la tendencia, obtendría la serie MT sin tendencia. Entonces, ¿cómo obtengo la serie MT sin tendencia? Tendría que calcular el residuo de esta regresión. ¿Y eso cómo lo hago? Es tan sencillo como hacer la resta. Yo digo entonces que MT sin tendencia va a ser igual a la serie MT original más 0,62 y menos 0,39 por t. Entonces ustedes se fijan, le estoy restando el efecto de la tendencia y la serie MT no debería mostrar esa tendencia, sino que debería tender a oscilar en torno a un valor relativamente constante. Y eso entonces es lo que voy a mostrar aquí a continuación. Una vez que yo ya tengo la regresión, ¿cómo calculo los residuos? Es bastante sencillo, voy donde dice proceso, y en proceso voy donde dice construir residuo la serie. Ahora, estos residuos normalmente tienen un nombre que se va a quedar guardado como una nueva variable en el espacio de trabajo, y aquí le voy a llamar entonces M sin tendencia, the trend, la serie entonces sin tendencia. Anoto OK. Se acaba de crear entonces la serie sin tendencia, que es donde a la serie MT le quito la tendencia. Vamos a ver el gráfico. Y efectivamente aquí tengo entonces la serie sin tendencia. Voy a comparar ambas para que ustedes se den cuenta de las diferencias. Tengo la serie entonces MT original, y evidente la tendencia, y tengo la serie que acabo de obtener, que es la serie sin tendencia. Y esta efectivamente, bueno, tiene alguna cierta variabilidad en la varianza, pero tiende a moverse entonces en torno a una media que es constante igual a 0, y evidentemente luce más estacionaria. Una forma entonces en la cual podemos comprobar esto es viendo el correlograma. Voy a presentar el correlograma nuevamente de la serie original. Recuerden que es altamente dependiente en el tiempo. Esta función de autocorrelación no cae geométricamente a 0, sino que tiene un largo periodo en el cual se muestra esa dependencia, y veamos nuestra nueva serie. La serie entonces sin tendencia cae en forma geométrica hacia 0, como era lo que estábamos esperando.
Además tiene solamente una autocorrelación parcial significativa. Y esto, ¿cierto?, que aparece acá abajo es producto, en este caso, de potencial efectos estacionales que podamos estar observando. Lo importante acá entonces es que la serie efectivamente cae geométricamente a cero y al parecer de aquí en adelante ya no hay dependencia en el tiempo. Por lo tanto, este es el clásico efecto donde tenemos una serie que teniendo tendencia o que muestra una tendencia clara en el tiempo, al momento de quitarle la tendencia, entonces se convierte en serie estacionaria. Normalmente los índices nominales que uno observa en la economía, como el índice del precio al consumidor, el IMASEC y otros, a lo mejor van a mostrar este tipo de tendencia a crecer en el tiempo, por lo tanto uno quitándole el efecto de la tendencia podría obtener una serie que es estacionaria. Bien. La serie YT, que también estaba en la base de datos, la voy a graficar. Algo me dijo respecto de compartir, voy a terminar, voy a compartir nuevamente. La serie YT que vemos aquí, efectivamente es una serie que no es estacionaria y da la impresión que tuviese cierta una tendencia. Por lo tanto, ¿cómo yo podría ver si efectivamente al remover la tendencia se transforma en una serie estacionaria? Bueno, hacemos el mismo procedimiento que hicimos con la serie MT. Voy a estimar una ecuación donde la variable dependiente es la variable y, lo vamos a regresionar sobre una constante y sobre una tendencia. Efectivamente, la tendencia parece ser en este caso significativa. Vamos a construir los residuos. Voy a llamar y trend, sin tendencia. Y veamos entonces cómo luce esta nueva serie. Esta nueva serie, si bien luce como que tiende a moverse en torno a cero, es altamente persistente, tiene periodos muy largos donde está bajo el cero, periodos muy altos donde está sobre el cero, y después acá abajo, ¿cierto? Nuevamente está bajo el cero. Por lo tanto, al parecer, quitar la tendencia a esta serie no fue una solución, no se obtiene una serie que sea estacionaria. Veamos el correlograma. Y efectivamente el correlograma, ¿cierto?, no cae en forma geométrica, sino que por un largo periodo también se mantiene alto. Esto me está indicando que efectivamente esta nueva serie no es estacionaria. Por lo tanto, en series que no son tan evidentes como la serie Y que estaba mostrando, parece que quitar la tendencia entonces no es una buena solución. Es decir, que este tipo de series no se comportan igual que la serie MT que mostré anteriormente y remover la tendencia no es una solución. Entonces aquí es donde vamos a pasar a ver el segundo método que permite a mí ver en este caso cómo podría solucionar el caso que esté enfrentando series como la YT. Entonces cuando no se puede remover la tendencia, eh, lo que hacemos es calcular la diferencia o diferenciar la serie que en este caso yo le indiqué, ¿cierto? Que se denota como delta y t. ¿Y qué es lo que es, en este caso, en qué se transforma delta y t? En restar it menos it menos 1. Esto lo podemos hacer manualmente en IBIO, y también le podemos indicar que cuando yo tengo el gráfico, me calcule de inmediato entonces la diferencia de la variable it. Vamos a pedirle primero el gráfico, después vamos a calcular la primera diferencia de modo que se den cuenta los procedimientos. Si yo tengo el gráfico de la variable it, es tan sencillo como ir aquí donde dice default y vamos a pedirle entonces la diferencia A. Y de inmediato ustedes se dan cuenta que al calcular la primera diferencia, la diferencia de esa variable se convierte en estacionaria. Y vemos que tiende a oscilar en torno al cero y con una media y con una varianza que es relativamente constante en el tiempo. Ahora, si yo quiero ver las propiedades de esta nueva serie, tengo que crearla porque hasta el momento, ¿cierto?, no está creada. Entonces, para crear la nueva serie, tenemos esta opción que vamos a Quick, generar serie, y vamos a crear entonces la primera diferencia. Lo voy a llamar de i para acordarme que es la diferencia de la serie i, y esta se puede calcular de dos formas, como la variable i menos 1, que sería entonces la forma manual de crearla, o utilizando en este caso el comando que se llama d, abro paréntesis, escribo la serie que quiero tomar la diferencia y luego escribo digamos, qué diferencia quiero calcular, que sería la diferencia 1 de la variable i.
Esas serían entonces las dos formas que ustedes tienen para calcular la diferencia de una variable cualquiera. Entonces aquí voy a anotar menos i menos 1. Anoto OK. Y si ustedes se fijan, se creó la variable de i. Vamos a mirar el gráfico. Y esta entonces es la diferencia, o la primera diferencia de la variable i, que luce bastante estacionaria. Veamos el correlograma. Y efectivamente el correlograma era lo que estábamos esperando. Al ser esta serie una serie estacionaria, eh, perdón, voy a compararla con la serie original, el correlograma. Al ser entonces la serie I una serie no estacionaria, ya sabíamos que el correlograma me iba a mostrar esta alta dependencia en el tiempo. En cambio, cuando la serie, en este caso, la transformé en primeras diferencias, esta serie automáticamente se transformó en estacionaria, dado que ahora, cierto, tanto la autocorrelación como la autocorrelación parcial no muestran ningún efecto de dependencia en el tiempo. Así que esa es la segunda forma en la cual nosotros podemos tomar una serie y, en este caso, hacerla estacionaria. Ahora, tenemos una transformación que se llama, bueno, aquí hay notaciones también, antes de seguir avanzando, que pasar a la parte de la cointegración. Entonces, cuando a una serie yo le tomo la primera diferencia y se convierte en estacionaria, entonces se dice que es estacionaria en primera diferencia. Si yo no consiguiera la estacionaria en primera diferencia, tendría que tomar una segunda diferencia, lo cual no es muy común en la serie económica. Y es por eso que nosotros vamos a abordar series que son solamente estacionarias en primeras diferencias. Desde el punto de vista técnico, y la notación que se utiliza cuando esto ocurre es lo siguiente. Cuando la variable original no es estacionaria, se dice que la variable original es integrada de orden 1, que es esta parte que está aquí. Entonces yo digo la variable original es integrada de orden 1. Si al calcular la primera diferencia, que delta y t, se convierte en estacionaria, entonces yo digo que la nueva variable, delta y t, es estacionaria. Entonces, cuando yo tengo series que son integradas de orden 1 o no estacionarias, normalmente al calcular la primera diferencia se convierte en estacionaria. Y esta es la notación que ustedes van a encontrar en la mayoría de los textos, que es pasar entonces una serie I1 a una serie I0, integrada de orden 1, integrada de orden 0. ¿Qué quiere decir que la serie sea integrada de orden 1? Que al tomar la primera diferencia se convierte en serie que en este caso es estacionaria. Otra cosa importante que es bastante útil cuando uno trabaja con primeras diferencias y si la serie está expresada en logaritmo, ¿a qué equivale la primera diferencia? Bueno, sería, recuerden que IT menos IT menos 1, si la serie está en el logaritmo, es lo mismo que el logaritmo de la división. Pero el logaritmo de la división yo lo puedo transformar dentro y escribir entonces que esto es aproximadamente un cambio porcentual. Si ustedes se fijan aquí tengo IT menos 1 dividido por IT menos 1. Entonces, para valores bastante pequeños, uno puede esto aproximarlo como un cambio porcentual al multiplicar esa variable por 100. Así que también tiene una interpretación que es más sencilla que en los casos anteriores, porque uno puede dar un significado económico en este caso, que sería como una pseudoelasticidad, al multiplicar entonces los coeficientes que uno obtenga por 100. Ahora, la pregunta relevante hasta el momento sería ¿cuál de las dos opciones yo aplico? Por ejemplo, si puedo conseguir la estacionariedad removiendo tendencia y puedo conseguir la estacionariedad aplicando primera diferencia, ¿cuál sería en este caso lo óptimo? Bueno, en este caso vamos a ver que económica y econométricamente hay diferencias. Esas las vamos a ir viendo más adelante en el curso, pero básicamente cuando tenemos series que son estacionarias en tendencia, uno dice que normalmente los shocks tienen efectos transitorios. En cambio, si tenemos series que son estacionarias en primeras diferencias, normalmente uno habla de efectos permanentes. Por lo tanto, transformar una serie quitando la tendencia o, en este caso, calculando la primera diferencia, no va a tener los mismos efectos. Así que hay que ser cuidadoso al momento de hacer estos cálculos. Por último, tenemos la última transformación, que es la transformación de cointegración, que en este caso, para remover la no estacionariedad, uno aplica combinaciones entre variables que presenten un cierto movimiento en el tiempo. Eh, por ejemplo, voy a pensar en el caso de la variable Y y la variable P. Voy nuevamente a IBIS para mostrarle el caso de ambas variables. Tengo la variable Y, la variable P, la voy a abrir como un grupo para poder graficarla en forma conjunta y vamos a pedirle un gráfico. Y ustedes se dan cuenta que efectivamente tanto la variable Y como la variable P tienen este movimiento en el tiempo. Es decir, que cuando una está aumentando, la otra está aumentando, y si una está cayendo, la otra también está cayendo.
Entonces, en este caso, uno podría pensar que hay una tercera relación entre ellas, que sería una combinación lineal de la serie Y y P, que me daría, por ejemplo, una tercera variable, y esa variable nueva sería estacionaria. Aquí por ahí, podríamos pensar, por ejemplo, em, como la variable Y siendo el ingreso, la variable P siendo el consumo. Por lo tanto, si al ingreso yo le resto el consumo, voy a obtener una tercera serie que sería el ahorro, y esa serie debe moverse más o menos en forma estacionaria. Veamos entonces si eso es el caso. Entonces, yo tomo a la serie Y, por ejemplo, le resto la serie P, y esa nueva serie que va a resultar, que le voy a llamar serie Z, debiese comportarse como integrada de orden cero, es decir, una serie nueva que no requiere diferencia para ser estacionaria, sino que automáticamente se transformaría en estacionaria. ¿Qué representaría en el caso que I fuera el ingreso y P fuera el consumo? Representaría a la tasa de ahorro. Bien, aquí yo tengo el cálculo en la serie Z, que sería Y menos P. Está en este caso el gráfico y está el correlograma. Le muestro entonces cómo hacemos esto en IBIOS. En IBIO entonces lo que tenemos que hacer es generar una nueva serie. Voy a cerrar esta ventana para que no moleste. Y vamos entonces a Quick, generar una nueva serie. Esta serie nueva le voy a llamar serie Z. Y la serie Z entonces va a ser la resta entre la serie Y y la serie P. Es tan sencillo como anotar así la ecuación. Y menos P. Ponemos OK, se acaba de generar la serie Z, y la serie Z entonces, que es en este caso la resta entre las dos series anteriores, luce de esta forma. Y luce, cierto, bastante estacionaria. Esto quiere decir que partiendo de dos series que eran no estacionarias, al hacer una combinación lineal, que en este caso fue la resta, obtuve una tercera serie que en este caso es estacionaria o luce estacionaria. Miremos el correlograma. Y efectivamente el correlograma me indica que esta serie es estacionaria. En este caso estaríamos en presencia de series que, desde el punto de vista estadístico, uno dice que podrían estar cointegradas. Es decir, que cuando tenemos series que presentan un comovimiento, ya sea positivo o negativo en el tiempo, esa diferencia o esa suma o cualquier otra combinación de ellas potencialmente podría resultar en una serie que es estacionaria, como la que estoy mostrando. Entonces, resumiendo, la propiedad de una combinación de series no estacionarias que se convierte en estacionaria se llama cointegración. Eso lo vamos a tratar casi al final del curso. Entonces uno podría pensar que mientras la serie Y y la serie P, por ejemplo, se muevan de una forma no estacionaria en el tiempo, ambas series están como atadas, podríamos señalar, como cierto amarradas. Es una relación de equilibrio, y la dinámica de la economía entonces va a generar que la serie Y nunca se aleje tanto de la serie P en el tiempo, y ese alejamiento lo podemos medir a través de una serie ZT, y esa serie ZT entonces va a mostrar que efectivamente esos desvíos son solamente transitorios. ¿Y por qué es importante recalcar el efecto de la cointegración? Porque se considera que la cointegración es la herramienta principal para el análisis de series que son no estacionarias.